la palabra y proclamarla. Otra es buscar entender con la mayor fidelidad el contexto original. Y número 3, captar de manera dinámica el mensaje bíblico y la palabra de Dios. Que debemos recordar que la Biblia fue escrita para el pueblo inmerso en su propia realidad. Lo que hemos estado viendo acerca de que esto es importante. También leer la palabra desde el contexto de su misión histórica y leer ese contexto histórico desde la óptica de la palabra. Juan Stam cita a Juan Luis II y dice que el continuo cambio en nuestra interpretación de la Biblia en función de continuos cambios de nuestra realidad presente, tanto individual como social. Esto también creemos que pues, nos puede ayudar a entender que constantemente tenemos que estar haciendo este trabajo de hermenéutica. Y dice también que una hermenéutica fiel y responsable no se limita a buscar solo el sentido original del texto. J.A. Becker dice: aplícate todo al texto, aplica todo el texto a ti. Y esto es realmente lo que debemos hacer cuando hacemos este trabajo de hermenéutica. También nos dice Juan Stam que la interpretación debe ser fiel, obediente a la palabra y debe ser integral. Nos habla acerca de los paradigmas y que es necesario ahora en nuestros tiempos hacer hermenéutica, lo que mi hermano ya nos estaba compartiendo en la mañana, con ciertos parámetros. Él menciona aquí dos: el control histórico exegético y el control socioético. También tenemos que tomar en cuenta que es importante el Espíritu Santo obrando en esta interpretación hermenéutica. Y dice Henry Fuss: la palabra es viva y eficaz precisamente porque el Espíritu la acompaña en su marcha a través de los siglos, porque la palabra es el instrumento del Espíritu. Esto es lo que... Muy bien, gracias. Grupo Verde Olivo. Florece el Grupo Verde Olivo. Vamos a tratar de reaccionar. Nuestra percepción es un poquito distinta. Entendemos que Juan Stam lo que pretende es motivarnos a que nosotros realicemos una lectura o una hermenéutica desde nuestro contexto latinoamericano. Así podemos hacer un resumen de la lectura. Leer la Biblia con lentes latinos. El predicador, su función es de ser puente hermenéutico. Eso fue muy importante en la lectura. Tenemos esa tarea nosotros los predicadores: conocer el contexto bíblico, pero también necesitamos conocer nuestra realidad. Si nosotros hacemos ese estudio, conocemos la realidad del texto bíblico y nuestro contexto, entonces nosotros vamos a poder llevar a la comunidad la palabra de Dios que habló en el ayer, pero que también habla en el presente. No nos debemos olvidar de que la palabra de Dios habla a seres humanos concretos, de carne y hueso. Un error que cometemos es pensar que la Escritura le habla a una idea de ser humano. Hacemos la lectura de la Escritura para aplicarlo a una idea de un ser humano, pero nos desconectamos con su realidad, de que este ser humano tiene un nombre, un apellido, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene aspiraciones. Entonces, siempre que nosotros hagamos una lectura del texto bíblico, debemos de recordar que como fin tiene que esta palabra llegue a un ser humano en una situación específica.
Para realizar una hermenéutica contextual, también esto es muy importante, que debemos renunciar a la influencia abstracta de nuestra teología sistemática. Cuando nos evangelizan, no únicamente nos traen una teología, sino también nos enseñan a leer la Escritura y nos ponen allí nuestros lentes teológicos. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es criticar esa lectura que hemos venido haciendo y analizar si está en función a la vida, como dicen los teólogos latinos, ¿no? Si nuestra lectura está en pro de la vida, en pro de la justicia, o simplemente estamos nosotros llegando a estudios que pues se quedan allí en el aire. La meta del hermeneuta es la siguiente: es seguir en cada momento a Jesús y hacer su voluntad dentro de la historia. La meta que tenemos no es llenarnos la cabecita de datos históricos y todo ello, sino que como meta tenemos seguir a Jesús y hacer su voluntad. Y también la hermenéutica debe ser radicalmente misionera, es decir, debe de existir un diálogo entre la hermenéutica y el contexto histórico o el contexto misio-histórico, dice el texto. Cada necesidad humana es un campo misionero. También nos comenta allí Juan Stan el círculo hermenéutico para América Latina. A Bulman le interesaba un poco el ser neutrales al momento de interpretar el texto bíblico. Para alcanzar la objetividad, decía que cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico tenemos prejuicios. Es decir, ya creemos de antemano que conocemos el significado. Hacemos el estudio y ese estudio va a modificar nuestro prejuicio. Pero resulta que como resultado del estudio de la hermenéutica tenemos nuevamente un prejuicio, y es así, ¿no? Prejuicio, análisis del texto, nuevo prejuicio. Ese es el círculo hermenéutico para Bulman. Aquí Juan Stan, y siguiendo allí a varios otros personajes como Severino Croato, Juan Luis II, todos ellos hablan de una hermenéutica en pro de la vida. Vamos a interrogar al texto, pero las preguntas tienen que surgir de nuestra realidad de hambre, nuestra realidad de explotación, nuestra realidad de inmigración. Lo que nosotros estamos viviendo hace la respuesta al texto, y el texto tiene que responder a la realidad. Pero nuevamente en la realidad van a haber otros nuevos elementos que van a cuestionar el texto, y el texto nuevamente vuelve a responder. Esa es la propuesta del círculo hermenéutico. Lo que sí me sacude un poquito, y es lo que estoy tratando de digerir, es lo siguiente: que lo que importa no es el ayer del texto, lo que importa no es la intención del autor, sino el texto en sí. ¿Qué dice hoy a nuestra situación? Nosotros pudiéramos realizar la crítica, el acercamiento histórico crítico, ¿no? Realizar la hermenéutica apropiada del texto, y vamos a descubrir ahí el significado quizás original, pero posiblemente ese sentido original no diga nada al hoy de las personas. Entonces la propuesta aquí de Juan Stan es de que no nos conformemos con descubrir el sentido original del texto, sino lo que hoy está diciendo el texto a la realidad presente. Bueno, está interesante esto. En el texto nosotros encontramos paradigmas, encontramos modelos, y estos modelos van a servir como normas. Nos muestran la estructura y la forma de comprometernos en un caso específico, pero ejemplar dice de la misma realidad con las que nos encontramos en otros casos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la escritura, vamos allí a encontrar modelos, como se ha dado o se ha atendido algunas necesidades. Lo que vamos a hacer entonces es ese ejemplo, traerlo a una situación parecida, y esa misma situación como se enfrenta, de allí vamos a obtener los principios. Es interesante aquí la lectura que habla acerca de una lectura deshistorizante, que es una de las formas como nos han enseñado a acercarnos al texto bíblico. Por allí se menciona la guerra de los hijos de Israel contra
los amalecitas. En la lectura dice que una interpretación espiritual no toma en cuenta el contexto político y de crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel, sino que únicamente vamos al texto, leemos esa lucha y nuevamente ya lo trasladamos a una realidad totalmente distinta y decimos que esa lucha ejemplifica la lucha que nosotros tenemos contra los tres enemigos, que es el diablo, el mundo y la carnalidad, o el yo. Y ya hicimos una lectura deshistorizante. Lo que tenemos que hacer es ir al texto, reconocer la historia y ese paradigma, ese ejemplo, ahí esculcar, ¿no? Ver cómo el pueblo de Israel enfrenta esa situación, y esto nos va a servir también para aplicarlo a nuevas situaciones. Comentamos allí el asunto de las luchas, ¿no? que tenemos a diario también nosotros, pudiera ser asuntos del sindicato, cosas así. Tenemos que hacer entonces una contextualización. Hay normas, dos principios para no hacer una dislectura, que quizá eso nos preocupe, si no le vamos a poner mucha importancia a la guía del texto, sino a lo que hoy nos dice. Entonces tenemos que ser fieles al momento de hacer el estudio histórico crítico del texto. Es el primer cerco, digamos, hermenéutico que nos va a ayudar a no abusar en cuanto a la interpretación del texto. Y segundo, que los resultados que nosotros obtengamos a través de ese acercamiento histórico crítico debe de servir a la justicia y a la vida. Cualquier interpretación que realicemos y contradiga la justicia y la vida, debemos de catalogarlo como antibíblica. Pues me parece interesante esta forma de acercarse al texto bíblico, sobre todo que nos está llamando a purificarnos o a sacudirnos de ese bagaje cultural que nos trajeron los evangelizadores. Gracias. Gracias a los grupos Rojo y Verde Olivo. Realmente es un documento extenso, ¿verdad? El más extenso que les tocó, pero fue el grupo bendecido, ¿no? Porque es un documento muy importante en el entendimiento de este ejercicio que tenemos que hacer con nuestro acercamiento a la palabra para alimentar el quehacer teológico. La Biblia, el lector y el contexto histórico. Como lectores necesitamos ser contextualizados y necesitamos también el texto que vamos a leer contextualizado. Y es importante lo que mencionaba el grupo Verde Olivo, que no hay que ponerle tanto énfasis al ayer del texto. Mucho de la teología bíblica, no la atlántica, del primer mundo, ha sido el pretender profundizar de tal manera en el ayer del texto, especialmente en la línea alemana, la exégesis alemana, ¿no? De buscar qué había en la mente del autor respecto al texto. La teología bíblica latinoamericana partió de otra premisa, de otra premisa teológica. Lo importante no está en cuál fue la intención del autor humano. Lo importante está en qué dijo, en qué contexto lo dijo y cómo eso se aplica ahora con la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es lo que el Espíritu quería decir, y ese Espíritu que guió al autor original es el mismo Espíritu que está con nosotros ayudándonos a interpretar el texto que tenemos. Por eso es que partimos de premisas epistemológicas diferentes en la teología bíblica latinoamericana y europea. Desde ese punto de vista es que debemos evitar una lectura deshistorizante, es decir, una lectura desencarnada de la historia, porque al deshistorizar un texto, lógicamente vamos a deshistorizar nuestra aplicación, y por eso es que terminamos con aplicaciones
muchas veces demasiado escapistas, ¿verdad? O aplicaciones que no hacen justicia al texto. Y debemos evitar el riesgo de las alegorizaciones, que es lo que más abunda en nuestro contexto evangélico, ¿no? Las alegorizaciones que no nos llevan realmente a un quehacer teológico consistente. Vamos a escuchar acerca del otro documento, la ética del discurso teológico, el Grupo Verde Limón. Están esperando. Bueno, es importante ponerle atención a este documento de Juan Stam que acaban de tratar, porque la importancia que él da al hecho de cómo realizar una hermenéutica evangélica contextual, una hermenéutica evangélica contextual, que es una categoría que ha surgido en América Latina, la llamada hermenéutica contextual. La hermenéutica del primer mundo siempre fue una hermenéutica de laboratorio, donde todo estaba químicamente puro y por lo tanto el texto, se hacía una disección del texto, se iba al pretexto y de alguna manera se buscaba qué era lo que el autor original tenía en mente. Pero esa era una hermenéutica que lo que ha producido han sido sí aportes historiográficos para conocer el contexto histórico y eso, pero que no ha aportado mucho a la misión de la iglesia. Por eso es que en el primer mundo la iglesia está muriendo. Cuando hablamos de una hermenéutica evangélica contextual, estamos hablando de que la iglesia está para ministrar en un contexto histórico específico y que en ese contexto histórico específico necesita estar clara en que el mensaje que tiene que portar es un mensaje consistente con la fuente de donde es tomado el mensaje, que es la palabra. El Dios que habló en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que habló en el Nuevo Testamento y es el mismo Dios que ahora quiere que se proclame su mensaje. O sea, el Dios no ha cambiado y es a ese Dios al que tenemos que recurrir para entender el texto. Esa premisa es fundamental para nosotros hacer un trabajo que sea realmente de ayuda y de bendición para nuestra iglesia. Nos toca una doble responsabilidad a nosotros ahora como nazarenos, por ejemplo. No es suficiente decir ¿qué significa ser nazareno hoy? Tendríamos que decir ¿qué significa ser nazareno latinoamericano hoy? Y para ser más preciso, ¿qué significa ser nazareno mexicano hoy? Contextualizar, ¿qué significa ser nazareno peruano hoy? ¿Qué significa ser nazareno viviendo en el exilio en los Estados Unidos hoy? Esas son las preguntas fundamentales. No es solamente qué significa ser nazareno, sino qué significa ser nazareno en un contexto determinado. A eso se refiere la hermenéutica evangélica contextual, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a ministrar a un contexto específico y ahí es donde tenemos que articular una teología que alimente la misión de la iglesia. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es importante lo que el autor llama la atención. Hemos hablado del punto de partida. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los parámetros? No. Nunca nos acercamos al texto bíblico vacíos. Siempre nos acercamos con presuposiciones, con preconceptos. Y necesitamos ser conscientes para ver cómo esos preconceptos o esas presuposiciones están de alguna manera limitando la comprensión adecuada del texto bíblico. Mientras más conscientes seamos, mejor preparados vamos a estar para entender el texto de manera apropiada. Y
y precisamente para ello se necesita el uso de las herramientas que el doctor Juan Stan nos está proveyendo. ¿Estamos? La tecnología no ayuda, A veces la tecnología ayuda, a veces no. Sí. Buena pregunta. La hermana dice que haciendo referencia a un punto que yo mencioné en la exposición de la mañana del cuadrilátero wesleyano, si es que el tema de la tradición en el contexto del cuadrilátero wesleyano voy a tocarlo o simplemente está descartado para ser tratado, va a depender del tiempo. Estamos teniendo algunos remanentes de temas ahí. Si podemos juntar todo eso el día viernes y tratarlo, formidable. Entonces podemos hacer una especie de preguntas y respuestas al respecto, pero está todo, lo tengo en cartera. Vamos a ver que el tiempo nos dé. ¿Okay? Sí, hermano, me gusta esa declaración de Juan Stan como una de sus premisas. El modelo cristológico de la encarnación, cruz y resurrección, como también los modelos hermenéuticos dentro de la Biblia misma, nos obligan a una hermenéutica que tome con toda seriedad la historia bíblica. Pues yo veo la premisa fundamental de Juan Stan, es que no olvidemos la historia donde se dio estos sucesos. Claro, es el paradigma de la encarnación. La encarnación es Dios hecho hombre, viene en medio de la historia y asume una cultura. Jesús fue judío, nació en una cultura, ¿verdad? Ese paradigma de la encarnación es fundamental en nuestra tarea hermenéutica, en nuestro quehacer teológico. No podemos hacer teología con una mentalidad extranjerizante. Hacemos teología cuando asumimos la identidad cultural de la que somos propios, ¿no? Entonces es muy importante asumir ese desafío que él nos está recordando ahí, ¿verdad? Se podría tomar como premisa, ¿no? Absolutamente, sí. Más que premisa, es un paradigma, es un modelo, ¿verdad? Que hay que seguir. Por eso recuerden que mencioné, el mismo Señor Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo os envío. Es decir, el paradigma de la encarnación es fundamental, ¿no? Y se aplica en todas las áreas. No puedo ministrar en una congregación de la que no me llego a sentir parte. No estoy encarnado. Para poder ministrar a una congregación, tengo que amarla. Y para amarla, tengo que asumir esa congregación con sus más y con sus menos. A veces sus menos son más y sus más son menos, ¿verdad? Tengo que asumirla, esa congregación, y desde la asunción que me hago parte de la congregación es que puedo ministrarla encarnadamente, ¿no? Pero si solo la estoy ministrando en el entretanto que consigo otro lugar mejor, no la voy a poder ministrar, porque no estoy encarnándome en la congregación. Es fundamental esa dimensión de la encarnación. Otros llamarían tal vez un paradigma cristológico, ¿verdad? Porque es el modelo de Cristo, ¿verdad? Que se encarnó, y a partir de ahí la redención vino desde esa perspectiva de la encarnación. ¿Alguna otra pregunta dentro de este documento que hemos estado analizando? Muy buena pregunta. José Severino Croato es protestante. Es decir, no es ni evangélico ni es católico. en el concepto de la tipología que expresé antes, ¿no? Estoy haciendo un chiste nomás, ¿no? Él es protestante porque él es de una línea de iglesia europea protestante, protestantismo histórico, ¿verdad? Es de la iglesia de los valdenses, que es muy popular en el sur del continente, en la zona de Argentina, Uruguay, pero es protestante, es de la línea del protestantismo histórico que vino directamente de Europa, que no pasó por Estados Unidos, ¿okay? Por eso es que no se llama evangélico, en el sentido que
la tipología que se usa, el término evangélico hace referencia no al hecho de que sean iglesias que se fundan en el evangelio, sino en la tipología de la historia de la iglesia, el término evangélico hace referencia a las iglesias protestantes que tienen su origen en los Estados Unidos, ¿no? Desde esa perspectiva es que son iglesias evangélicas. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Bueno, adelante entonces. Bueno, el tema que nos tocó analizar fue la ética del discurso teológico y encontramos 4 planteamientos básicos del autor. Como número 1 tenemos lo fundamental que este autor plantea es que no hay ética en el discurso teológico sin un compromiso personal y corporativo con Jesucristo. Segundo planteamiento. ¿Ya? Y esa, ¿verdad? Los planteamientos básicos. No hay ética en el discurso teológico sin un compromiso personal y corporativo con Jesucristo. El segundo planteamiento, toda la teología debe tener 2 elementos fundamentales, que es la ética y la estética. En la ética, el autor habla de honestidad intelectual, de integridad teológica y responsabilidad ética. Relacionado a la estética, el autor dice: hablar de Dios es un asunto muy serio y a la vez muy hermoso, el más bello de todos los discursos. Y nos hace una pregunta de reflexión: ¿sería posible proclamar la gracia de Dios de una manera sin gracia, sin belleza y sin elegancia? La veracidad de un teólogo, dice, no solo consiste en su coherencia proposicional, sino en su honestidad y autenticidad existencial en su teologizar. Ese es el segundo planteamiento. Número 2. La veracidad de un teólogo consiste en su coherencia proposicional, en su honestidad y autenticidad existencial en su teologizar. Ahí nos hace el autor un punto de partida para nosotros, ¿verdad? Como teólogos, quienes estamos dedicados a esta tarea tan valiosa. Nos habla acerca de esas virtudes éticas que necesitamos tener en el quehacer teológico. Y nos dice que debemos tener una sana criticidad, someter a la prueba de la ética propia y de otros nuestra posición teológica, que creo que es en lo que más batallamos, ¿verdad? El aceptar la crítica de los demás. Entonces, él nos motiva, el autor, a que nosotros podamos adoptar esa postura de una sana criticidad. Asimismo, nos habla de la responsabilidad en el quehacer teológico, en ser cuidadosos de sustentar con veracidad nuestro discurso. Posteriormente nos habla del compromiso teológico en las Escrituras y la Iglesia, en ser cuidadosos de sustentar la responsabilidad, en el quehacer teológico y en el compromiso teológico. Y lo está manejando en las 2 esferas, lo que es la Iglesia y las Escrituras. Esos son los planteamientos del autor. Ahora, ¿cuál es nuestra postura? Y como equipo llegamos a la conclusión de que estamos de acuerdo con el autor, porque lamentablemente muchas veces hemos caído en la ambigüedad, que es lo que él está, ¿verdad?, recalcando a lo largo de este artículo, que necesitamos tener integridad, ¿verdad?, honestidad intelectual, y que eso es ético. Las observaciones críticas, llegamos a la conclusión que todas las teologías son relativas y que no hay teología absoluta.
el equipo que nos tiene que reaccionar y criticar, no va a hacer. Pasamos a misión. Gracias. Muy bien, la verdad sí. Sí, muy bien. Realmente no hay mucho más que agregar. Creo que lo que tenemos que decir aquí es que el autor habla de una experiencia personal.